Estamos en estas entrevistas del Eco Tandil. Ahora vamos a hablar con Alejandro Rodríguez, exdiputado nacional. ¿Cómo andas, Alejandro? Muy bien, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? muy bien, muy bien. Bueno, antes de meternos por ahí en lo que es la coyuntura, me vuelvo a un mes y medio atrás, casi 2 meses, que fue con la asunción de Milei. Y si vos pensabas que realmente iba a ser tan grave la cosa, ya no solamente por la pesada herencia, como les gusta repetir, sino también por las medidas que iban a implementar. Una de las virtudes de Milei fue la sinceridad. Y él le planteó a los argentinos que iba a ser un ajuste brutal. Quizás la esperanza de algunos sectores o la necesidad de creer en algo distinto, superador, hizo que no se entendiera. Pero bueno, no puede haber ajuste brutal en la Argentina si no es sobre la clase media trabajadora. Y yo sí imaginaba esto. Por eso no lo voté. Y por eso trabajé en sentido contrario a las propuestas de Milei. Pero la democracia, afortunadamente, tiene estas reglas. Hay alguien que gana la elección y tiene la obligación y el derecho a gobernar. Y quienes estamos en un espacio distinto, tenemos que respetar a quienes están gobernando, por supuesto, en la medida que también el presidente actual tiene que respetar la voluntad popular que conformó un Congreso donde él tiene solo el 10% del Senado y el 15% de la Cámara de Diputados. Hablabas, bueno, que vos trabajaste del otro lado para que Milei no llegue al gobierno, pero también había sido crítico del gobierno anterior. ¿Y qué es la situación que se dejaba como tal desde la mirada de ustedes que estaban todo el día en la actividad legislativa? Yo puse la candidatura de Juan Schiaretti y después vino un balotaje. Nosotros no quedamos para el balotaje. Y ahí hay que decidir porque no hay lugar para terceras posiciones. Así que voté a favor de la propuesta de Sergio Massa. Tengo la impresión de que Argentina lleva ya muchos años, 2 periodos de gobierno como mínimo, en el que el flagelo más angustiante para las mujeres y los hombres que trabajan o para los que viven de su ingreso no ha podido ser mitigado, que es la inflación, que se come la capacidad de compra del trabajo de los argentinos, que aquel que la pelea por salir adelante encuentra siempre frente a la inflación un obstáculo que puede llegar a abatirlo anímicamente, que angustia a la familia. Y Milei no parece tener la capacidad de combatir la inflación. Creo que incluso él ha interpretado que el mandato que él tiene es para refundar la Argentina. Y eso hace que, en estos días lo estamos viendo, se encuentre con los obstáculos de la realidad. Tengo la impresión de que muchos de los que lo votaron con esperanza esperaban precisamente eso, que terminara con la inflación. Pero él tiene otra interpretación. Él cree que va a formar una nueva nación y que el pueblo argentino quiere liberalismo. Tengo mi impresión de que esa no es la voluntad popular dominante. Compartiste varios años, bueno, 2 años, 3 años, no sé, con él en la bancada. ¿Cómo era como legislador o qué experiencia tenés vos del trato? Si compartí 2 años con él, nos sentamos bastante cerca. Quiero ser respetuoso, voy a ser respetuoso. Pero bueno, hay algo que fue público y que a mí me impactó. Él votó en contra de que los jubilados dejasen de hacer el trámite de fe de vida. Era una noche a la madrugada, votó en contra. Y también votó en contra de que se declare Día de Duelo Nacional el 18 de julio en conmemoración de las víctimas de la AMIA. Y me parece que después se dio cuenta y a los 4 o 5 días mandó una carta pidiendo cambiar el voto. Quería votar afirmativo en vez de negativo. Eso me impactó porque es de alguien que no está metido en la función, alguien que evidentemente sobrevuela los temas. Pero tuve otra experiencia distinta. En otra ocasión, distintos jefes de bloque nos reunimos a discutir un comunicado para solicitar la liberación de los rehenes de Hamas, y él se mostró allí humilde, diría, capaz de escuchar, flexible. Y 2 días antes de que asumiera le envié un mensaje, el 8 de diciembre. Le pedí, por favor, que no se eliminen los descuentos por zona fría. Y le expliqué, le dije, Javier, no son iguales que otros subsidios.
porque estos no tocan un solo peso del presupuesto nacional. Me dijo que se iba a encargar de analizarlo con sus equipos técnicos y me lo agradeció, pero después cuando envió la ley, envió la propuesta de eliminar esos descuentos. Así que esperemos que hoy, o en estas horas, en estos días, el Congreso vote en contra de esa propuesta de ley. Hablabas recién de que por ahí era una persona que no estaba tan empapado de la cuestión pública. ¿Crees que eso también fue un poco el desacierto de las primeras semanas entre el DNU y la ley ómnibus, de tantas idas y vueltas? Más que falta de experiencia, a mí me parece que hay una visión de lo que es su propio rol. Y yo insisto con esta idea de que me parece que hay una visión de parte de Milei y su equipo de que vienen a refundar la Argentina. Y eso me parece que está siendo aprovechado por algunos que quieren un interés más de corto plazo, que están allí cercanos a Milei, y lo van a llevar por el mal camino. Me parece que... Que la gente del PRO, por ejemplo. No, me parece que en el DNU 7023 y en la ley ómnibus hay varios artículos que tienen beneficiarios directos en términos económicos. Y uno corre el riesgo de terminar gobernado por un rejunte de inexpertos y ventajeros. Lo peor que le puede pasar a la Argentina es que este gobierno se constituya o pretenda constituirse en un rejunte de inexpertos con ventajeros. Hay que ayudarlo a que tome noción de la realidad, y la mejor forma de ayudar a este tipo de gobiernos es mostrándole los límites institucionales. Sin pelea, sin agresión, en paz, que funcionen las instituciones y que sepan hasta dónde se puede avanzar y hasta dónde no, en función de lo que hoy la sociedad argentina necesita. La sociedad argentina necesita menos confrontación y más trabajar sobre los temas urgentes, como por ejemplo la inflación. Igual parece que copian mecanismos o formas de otros gobiernos anteriores cuando dicen que si no se aprueban las leyes que ellos quieren van a empezar a recortar sobre las provincias, en una forma de amenaza sobre esas personas. Es cierto, es una visión recurrente que suele reaparecer en el tiempo. Hubo un ministro que es de alguna forma inspirador, o uno de los inspiradores del propio Milei, que planteaba que la Argentina tenía provincias inviables. ¿Por qué las definía como inviables? Porque supuestamente eran muy costosas y entonces pensaba en eliminar provincias inviables. Nunca entendieron que la nación existe porque las provincias decidieron tener nación. La Argentina tiene un federalismo que nace de las provincias que en un momento de la historia deciden tener una nación. Son los mismos que le tiraron las escuelas y los hospitales a las provincias, pero sin los recursos. Después se quejaban de que el déficit era de las provincias y no de la nación. Por eso es bueno que funcione el sistema institucional, y funcionando las instituciones como corresponde, cada uno se va acomodando. ¿Qué pensás que ha sido lo más complejo de toda esta maraña entre el DNU y la ley ómnibus? Hablábamos recién de la zona fría, sacaron las retenciones, pero se intuye que en algún momento van a volver sobre el tema de retenciones. Jubilaciones lo sacaron, pero tienen que hacer algo con las jubilaciones. Hay como mucha cosa que todavía no se termina de clarificar qué es lo que se quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Evidentemente la pretensión del gobierno de Milei es una pretensión de ajuste brutal, que es lo que él anunció. Ese ajuste brutal incluye o incluía, y coincido con vos que está ahí latente, bajar jubilaciones, bajar gasto en general, pero hay algunas medidas que se tomaron y pasaron desapercibidas y que hoy no forman parte de la discusión pública y que son, si no las más graves, una de las más graves. A los pocos días de asumir, Milei reprogramó el presupuesto de 2023 para 2024. El presupuesto 2023 se hace en 2022. Es decir, que él va a estar ejecutando gastos de 2024 con un presupuesto que se elaboró en 2022 y se aprobó en 2023. Con una inflación del 200, más del 200%. Tiene precios viejos con gastos nuevos. Por lo tanto, tiene recaudación nueva. La recaudación va creciendo en función de la evolución de la inflación, entre otros parámetros. Entonces, él recauda con esta inflación y gasta con la inflación de hace un año y medio atrás. Es decir, que según los cálculos que yo he hecho en el Instituto Consenso Federal, solo
por la aprobación de un decreto en un pase mágico, Milei y Toto Caputo recortaron no menos de 35.000 millones de dólares para el año 2024. Y es el piso, puede ser mucho más, puede llegar a ser 50.000 millones de dólares. Pero además, aumentó el impuesto país del 7,5% al 17,5%. Y como si eso fuese poco, aumentó el multiplicador con el que se recauda ese impuesto país, que es el precio del dólar oficial, llevándolo de un poco menos de 400 a un poco más de 800. Entonces, ha generado un brutal impuestazo y un tremendo ajustazo sin pasar por el Congreso. Sobre la base de eso, es que ahora quiere ir por más y no tiene límite. Hoy su preocupación es vender empresas, es rematar empresas públicas. Porque quiere, él mismo lo dice, ingreso de dólares fresco y rápido. Por eso estaba tan entusiasmado con la posibilidad de que los clubes se convirtiesen en sociedades anónimas deportivas. Porque el mismo Milei decía que era la posibilidad de ingreso de plata fácil y rápido. Y la sociedad, recién hablabas, ¿no? De que, bueno, la sociedad eligió a Milei y, bueno, si bien hay un sector, por ejemplo, el de los trabajadores y trabajadoras que salieron a manifestarse, a generar un paro, también pues, se puede percibir cierto descontento en las primeras encuestas que se ven con una evolución negativa de su imagen, pese a que tiene todavía un alto porcentaje de aprobación. Sí, la sociedad mayoritariamente viene legítimamente y con derecho a estar descreída desde hace muchos años por la falta de respuesta de los últimos gobiernos. Soy respetuoso de lo que ha sido la expresión ciudadana, es relativamente reciente, especialmente en Tandil, donde ganó de manera contundente Milei. Quizás todavía hay sectores que tienen mucha esperanza y quizás otros estén de algún modo desengañándose. Lo que va a suceder es que el ajuste brutal va a seguir siendo sobre la clase media trabajadora, porque el modelo de Milei solo cierra ajustando especialmente a los que trabajan, a los jubilados, a los estudiantes, a la universidad pública, no cierra por otro lado. Pero bueno, los tiempos de la sociedad hay que respetarlos, yo los respeto, y también hay que saber escuchar, yo estoy siempre atento a escuchar. Y en esta escucha, digo, ¿cómo se construyen nuevos liderazgos para pensar en lo que se viene en materia también electoral? Viste que la política está todo el tiempo activa en este sentido. Bueno, hay que tener menos angustia electoral, no hay ningún apuro, no hay ninguna necesidad de dedicarse ni a lo electoral ni a lo estrictamente partidario. Creo que hay que estudiar los temas, hay que preparar alternativas para el debate, hay que ponerle límites al gobierno, como lo hizo, por ejemplo, la CGT en la justicia, o distintos sectores de la comunidad también a través de la justicia. En la justicia. Fíjense que la justicia está actuando también en materia de el aumentazo que se dio con las prepagas de salud. Hay sectores que optan por ir a la justicia. En todo caso, hay que utilizar todas las herramientas institucionales disponibles y desde el punto de vista político no marchar detrás de ninguna ansiedad electoral. Estudiar los temas, tener alternativas, dar las discusiones. Me parece que ese tiene que ser el camino. ¿Pensás que con el debate de lo que está sucediendo por estas horas, de la ley ómnibus, también puede ser un punto de inflexión para lo que pueda llegar a ser Milei? O quizás, si le va más o menos bien, pueda seguir profundizando todas las cosas que él quiere hacer. En la ley ómnibus hay un aspecto que es clave y que va a marcar un poco el futuro, y que son las denominadas facultades delegadas. Si el Congreso le delega muchas facultades por mucho tiempo, bueno, vamos a tener una tendencia objetiva a la autocracia, porque Milei se ha planteado como un hombre que está dispuesto a ejercer el poder absoluto sin pasar por otras instancias de control o de debate. Si el Congreso, de manera sabia, porque es el rol que tiene allí, le pone límites en materia de facultades delegadas, me parece que se lo va a ayudar al gobierno a caminar por un sendero mucho más virtuoso. Lo peor que puede pasar es que se le dé a este gobierno y a este presidente amplias facultades en muchos temas y por mucho tiempo. Ahora,
Hay un aspecto clave que todavía no sabemos cómo se va a definir, que son las privatizaciones también en el marco de la ley Ómnibus. Milei quiere rápidamente privatizar 40 empresas, 37 de forma total y 3 de forma parcial. Entre esas 3 está, por ejemplo, el Banco de la Nación Argentina. Si el Congreso le da la posibilidad de privatizar esas empresas, lo que va a hacer Milei es rápidamente salir a buscar dólares, porque ese proceso de privatización no está en el marco de un rediseño del Estado, sino de una objetiva necesidad, o yo diría una obsesión, de conseguir dólares frescos. Quizás como base para un intento de dolarización. Pero me parece que esos son los caminos inmediatos que puede seguir Milei. La dolarización, como decís, ¿es posible todavía? ¿Es una meta desacertada en tu consideración? En boca de Milei, en la propuesta de Milei, no solo es posible, sino es deseable. Yo estoy seguro que la dolarización es inviable para la Argentina. Cualquier intento de dolarización en la Argentina termina con la vuelta masiva de las cuasimonedas. Van por la dolarización, resucitan el patacón, porque con esa restricción monetaria que impone la dolarización, lo que van a hacer las provincias es emitir cuasimonedas. Así que va a ser una situación, ojalá no lleguemos a eso, angustiante para la Argentina, que creyendo que va a consolidar un sistema monetario superador, en realidad lo que vamos a hacer es retroceder. Y lo último que te pregunto, en materia de campo, sé que siempre has estado cerca de lo que son los productores, digo, también son luces de alerta todo lo que tiene que ver con las retenciones y los incrementos de los derechos en exportación, porque según se imagina que también son dólares frescos y que también los productores con estos saltos del dólar y el dólar blue pueden empezar a retasear también la exportación y la liquidación de sus producciones. Ahí también se enfrenta el gobierno con una encrucijada. Sí, otra revelación de la realidad, que es lo que había detrás de la propuesta de Milei para el campo, más de lo mismo, pero peor, porque en este caso tuvo un discurso que no fue sincero. Lo que quiere Milei del campo es que aporten más, por eso intentó, aunque no lo logró por ahora, un nuevo ajuste, un nuevo aumento de las retenciones, especialmente grave porque las extendió y las aumentó, queriendo incluso gravar a los procesos de agregado de valor, que no son los subproductos de la soja. Me parece que a Argentina se debe una discusión profunda acerca de una política agroindustrial moderna que pueda combinar la apertura creciente con lo que se puede lograr, que es a la vez también garantizar calidad y precio justo para los argentinos. Ambas cosas se pueden lograr, producir y exportar más y tener mejor calidad y buen precio para el consumo popular en Argentina. Ambos objetivos. Estamos todavía en enero y faltan 11 meses para que termine el año. ¿Pensás que este año puede tener algo positivo? Bueno, en términos económicos, lo deseable es que el gobierno pueda encontrar el sendero para bajar la inflación. Así como va, no la va a bajar. Pero además de eso, y tan importante como eso, es deseable que el gobierno encuentre el mecanismo para que rápidamente se recupere capacidad de compra de los salarios y de los ingresos, tanto de los trabajadores como de los jubilados y los pensionados. Porque a todo lo que se viene acumulando en términos de pérdida de ingresos, ahora se ha agravado también en el último mes. No sé si Milei va a dar un vuelco hacia esa dirección, pero en todo caso es lo que más necesita la Argentina durante este año. Topo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Alejandro Topo Rodríguez en esta charla del Ecotatic.